Esto es divulgación total. Hoy es 23 de marzo del año 2024 y vamos a compartir con ustedes más información con respecto a las momias de Nazca, lo que se llama las momias de Nazca, los cuerpos desecados de Nazca. Y con respecto a la corrupción que parece perseguirlas, ¿no? Vamos a primero compartir cierta información que hemos visto en un video muy bien logrado, muy bien editado. Es un excelente video que ha publicado el canal de YouTube Requete Tridáctilas. Así se llama el canal. Es un canal recientemente creado y el video es súper recomendado para todos los que quieran enterarse de la aparente corrupción que está persiguiendo a las momias desde un inicio, ¿no? La corrupción que se puede entrever en las acciones de funcionarios del gobierno peruano, que no solo en un primer momento no quisieron saber absolutamente nada de los cuerpos, sino que luego, a pesar de decir que no era patrimonio cultural de la nación y a pesar de decir que no les interesaba, quisieron confiscarlas, etcétera, etcétera, ¿no? El video de Requete Tridáctilas nos hace una cronología con hechos y fechas de la desesperación de ciertos individuos asociados con el Estado o el gobierno del Perú para desacreditar o para tomar posesión de las momias. Lo hemos visto por completo y nos parece que todo lo que dice es cierto, ¿no? Son los hechos que han ocurrido hasta la fecha. La edición del video también es muy interesante porque tiene muchos clips que lo hacen muy entretenido. Así que es 1 hora con 9 minutos que no tiene ni un solo segundo de desperdicio. Se lo recomendamos. Les dejamos el link o el vínculo o el enlace en la descripción de este video para que lo vean, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿no? ¿Por qué esto vendría a ser pues una segunda parte al video que publicamos hace poco con respecto al por qué tanto escepticismo con respecto a las momias, ¿no? Sobre todo escepticismo de personas que jamás han tenido contacto con las momias. Entonces, esa es una pregunta que no se llega a responder en el video de Requete Tridáctilas. Sin embargo, en base a todo lo que muestra en su video, podríamos pues comenzar a especular. Pero antes de comenzar a especular, con respecto al video de Requete Tridáctilas, ¿no? Que se llama Jaque Mate Detractores Momias de Nazca, los protagonistas principales, podríamos decir, del video son pues no solo los medios masivos de comunicación que han ayudado en esta campaña de desprestigio contra el hallazgo de las momias, sino también algunos, entre comillas, influyentes de Internet, no solamente de Perú, de otros lugares del mundo. Y los principales, digamos, protagonistas vendrían a ser, pues, el señor Flavio Estrada, a quien vemos aquí al lado derecho, detrás del señor Ernesto Ábalos Cordero, quienes son los que participaron del primer, entre comillas, peritaje o investigación formal del Ministerio Público de Perú. Y también las organizaciones gubernamentales de Perú, como el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas entidades del gobierno que son
pagadas, asalariadas por los contribuyentes de impuestos, están gastando el dinero de los ciudadanos del Perú en pagarle sueldo a estas personas para que mientan al público, porque jamás han tomado muestras de los cuerpos. Esa es la verdad, ¿no? Incluso este señor Ernesto Ábalos Cordero, durante la presentación que hicieron, de donde fue tomada esta imagen que ven en pantalla, ¿no? Creo que fue en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hicieron una presentación diciendo que las momias eran falsas. Y es más, dijeron que los análisis que habían tomado, se jacta el señor Ábalos de que sus equipos son tan exactos que uno de ellos, después de que fue al baño, parecía que no se había lavado las manos porque en los resultados había salido muestras de líquido seminal. Y además, no solo eso, ¿no? También en los mismos informes que ellos han firmado, presentado, hasta hablan de vello púbico. Entonces, ¿cómo se puede tomar en serio a unos funcionarios del gobierno que ni siquiera se lavan las manos a la hora de manipular las muestras que están analizando, ¿no? Van al baño y no se lavan las manos. Esto no es una práctica muy científica que digamos, ¿no? Y esto sin mencionar al señor Anthony Choi, quien vemos al lado izquierdo, que también en un principio estuvo muy contento diciendo que las momias eran reales y de un momento a otro inmediatamente cambió de opinión y comenzó a tratar de organizar conferencias como esta y a salir en todos los medios masivos de comunicación para tratar de desacreditar los hallazgos. Como les decía, ¿no? Las personas que dicen que las momias son falsas no deberían estar autorizadas para dar una opinión y menos oficial, sobre todo cuando las muestras de donde han tomado los análisis, de donde han tomado, mejor dicho, las muestras, los cuerpos no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, la momia de Nazca, las pequeñas, tienen 60 centímetros de longitud y los objetos que ellos han utilizado para hacer sus pruebas son unos muñequitos armados que más parecen artesanías o souvenirs de 25 centímetros. No son parte del mismo grupo de objetos hallados por el huaquero, o bueno, si no les parece el término huaquero, ¿no? Por el, digamos, el investigador empírico, Mario. Este señor Flavio Estrada es, digamos, el líder, la cabeza de el movimiento contra las momias organizado por el gobierno del Perú, ya que él es el que ha firmado los supuestos reportes arqueológicos, ¿no? Informes arqueológicos que dicen que las momias son falsas, pero nunca se acercó a las mismas momias, a los mismos cuerpos para tomar muestras de ellas, ¿no? Todo lo han hecho en base a muñequitos que han conseguido de otros lados. El señor Flavio Estrada aparentemente también está operando como el cordero que el gobierno ha mandado al sacrificio, porque de llegarse a confirmar todo lo que la evidencia circunstancial demuestra con los documentos que están disponibles públicamente, mejor dicho, ¿no? Ninguno de sus informes tiene base, pues, como para confirmar que las momias son falsas, porque no ha tenido contacto con las momias, no ha tomado sus muestras de las mismas momias. Nunca ha ido a la Universidad de Ica. Otro dato que nos enteramos gracias al video de Requetetridáctilas es el hecho de que el señor Flavio Estrada presentó su informe arqueológico número 0517, fechado el 3 de agosto del 2017. Y como base
de sus resultados que presentó en este informe arqueológico, tomaba los resultados de los análisis que había hecho, por ejemplo, al lado derecho, como vemos en pantalla, el Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Ministerio Público, y también otro dictamen pericial del Servicio de Biología Forense del Ministerio Público, ¿no? Estos dos análisis, el del Laboratorio de Toxicología y Química y el del Servicio de Biología Forense, uno es del 28 de agosto del 2017 y el otro es del, si no me equivoco, dice acá 6 de octubre del 2017. Entonces, ¿cómo es posible que el señor Estrada haya presentado su informe arqueológico en base a esos dos resultados de análisis el 3 de agosto, si los análisis fueron hechos después, el 28 de agosto y el 6 de octubre? O el señor Flavio Estrada es pitonizo, adivino, tiene una bola de cristal quizás, ¿no? O tiene una máquina del tiempo para viajar en el tiempo al futuro, ver los resultados y regresar al 3 de agosto y emitir su informe. Todo esto no tiene ni pies ni cabezas. Otra de las protagonistas del video, obviamente, no podía faltar, es la arqueóloga o antropóloga, creo que es. No recuerdo su grado, pero la señora Tomasto, ¿no?, quien en una entrevista dijo que si se demostraba con los rayos X que las momias eran verdaderas, se comía una cucaracha viva con mayonesa. Promesa que obviamente nunca han cumplido, ¿no? Algunos en internet dicen que todos estos fraudes han sido cometidos para que ella no se coma la cucaracha, ¿no? Pero en fin, eso ya depende de lo que cada uno quiera pensar. Otro protagonista es este señor, el señor Rodolfo Salas, paleontólogo, quien también ha dado varias entrevistas en diferentes medios de comunicación, televisión de Perú. Incluso en una de ellas afirmaba que las cabecitas de estos seres las habían hecho con cráneos de alpaca, ¿no? Y demostró, él llevó a la entrevista uno de estos cráneos y la parte de atrás él demostró cómo él había moldeado la cabeza de uno de estos seres, pero en la parte posterior del cráneo de una alpaca. Bueno, supuestamente este señor también ha estado hablando en contra de las momias. No estoy seguro qué tanta influencia tiene él, pero aparentemente uno de los informes que hablaba de las momias decía que habían tomado análisis del Museo de Arqueología y Antropología e Historia del Perú. Un tal señor Ronceros había firmado un reporte. Y allí fue que el señor Rodolfo Salas dijo que las momias, bueno, más o menos en la misma época, que las momias eran falsas. Pero sin embargo, creo que el señor Rodolfo Salas hablaba por ese informe. No estoy muy seguro, por eso les recomiendo que vayan y vean el video de Requete Tridáctilas, que tiene todos los detalles muy bien armados y editados en su investigación. Pero la cuestión es que el señor Rodolfo Salas no trabaja para el Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú, sino para el Museo de Historia Natural del Perú. El Museo Nacional de Arqueología depende del Ministerio de Cultura y el Museo de Historia Natural en realidad es dependiente de una universidad, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces son entidades diferentes, ¿no? Si supuestamente el reporte sobre las momias vino del Museo de Arqueología, yo me pregunto, ¿no?, en mi ignorancia, porque no tengo los detalles completos, ¿cómo es que el señor Rodolfo Salas está autorizado para hablar de las momias si él trabaja para el Museo de Historia Natural?
Y con respecto a los museos también, ¿no? Hay muchas cosas extrañas con respecto a los museos. Y aquí viene ya un poco de la especulación que tengo para compartir con ustedes. Muchas gracias, Ileana, siempre me sopla las palabras que me faltan. ¿Por qué tanto escepticismo? ¿Por qué el gobierno está empeñado en gastar el dinero de sus contribuyentes de impuestos en armar todas estas farsas? ¿No? Tratar de desacreditar a las momias. Los investigadores dependen del gobierno. Y el gobierno tiene agendas políticas y a veces agendas no muy políticas, sino de intereses, digamos, privados, ¿no? Dependiendo de quienes estén en los cargos públicos. También sabemos, y esto no es nuevo, sabemos de hace muchos años que existe un mercado negro. Mercado negro no solamente en Perú, es un mercado negro internacional a nivel planetario. Mucha gente de mucho dinero, y no solamente personas coleccionistas privados, ¿no? Sino también algunas instituciones o agencias de gobiernos fuera del Perú tienen intereses en este tipo de objetos. ¿Cuántas de estas momias o cuántos de estos cuerpos o cuántos hallazgos que han encontrado personas individuales como Mario? No me estoy refiriendo a Mario el que encontró esta, sino otras personas. ¿Cuántas personas habrán encontrado de estos que se llaman popularmente huaqueros en Perú, ¿no? Son los cazafortunas, ¿no? Los que revisan las ruinas para ver si hay algo de valor. ¿Cuántas piezas se habrán encontrado de manera empírica, de manera no oficial, y se habrán vendido a coleccionistas privados de mucho dinero? ¿Cuántos de estos cuerpos habrán acabado en esas colecciones privadas de personas de mucho dinero, multimillonarios de otros países o de agencias de gobierno o instituciones de gobierno de otros países, ¿no? Y esto me hace recordar el caso de la gran cantidad de huesos gigantes de seres humanos gigantes reportados a principios del siglo XX en diarios que en esa época no estaban tan manipulados como ahora, ¿no? Como el New York Times y otros. Huesos que al final acabaron siendo todos recuperados por el Instituto Smithsonian de Washington, D.C. Y si ustedes llaman hoy, en el año 2024, al Instituto Smithsonian, ellos les van a decir que no, ellos no tienen ningún hueso de gigantes ni nada por el estilo, ¿no? ¿Dónde habrán acabado esos huesos? Lo mismo con estos cuerpos. Entonces, mi especulación total va por el lado de ¿qué pasaría si el gobierno del Perú está tratando de hacerse de estos cuerpos para, digamos, venderlo a coleccionistas con mucho dinero, ¿no? ¿Quiénes se benefician de esas ventas? ¿Quiénes agarran ese dinero? Y esto es mucho más por debajo del nivel que siempre pensamos, ¿no? Porque obviamente, por encima del dinero, por encima de todo esto está la posibilidad que es muy aparente, ¿no? De que obviamente la historia de nuestro planeta nos la han ocultado por mucho tiempo. La ciencia mainstream o la ciencia oficial no quiere que sepamos la verdadera historia del ser humano o la verdadera historia de nuestro planeta, ¿no? El hecho de que existan o que hayan existido, porque no sabemos si existen todavía, ¿no? Seres de este tipo, como el que vemos en pantalla, que es una fotografía de la momia María, la momia más grande que se ha encontrado hasta el momento, o que se ha revelado hasta el momento. La verdad no sabemos si hay más de estas. ¿Cuántos de estos cuerpos habrán acabado así?
en colecciones privadas, deben estar ocultos en museos privados de gente de mucho dinero que solamente los comparte con sus amigotes de mucho dinero, ¿no? O, ya dije también, ¿no? Instituciones, gobiernos, etc. Entonces, por debajo del hecho de que nos quieren ocultar nuestra verdadera historia, está el hecho del comercio, el tráfico. Y llegamos nuevamente al tráfico. En este caso no es el tráfico humano, sino el tráfico de hallazgos ancestrales, hallazgos muy antiguos, quién sabe, de miles de años o decenas de miles de años de antigüedad, y que se están robando del Perú y que están tratando de comercializar en el mercado negro. Quizás por eso la desesperación de desacreditarlas para que la gente no les preste atención. Quizás también detrás de eso está el hecho de que quieren confiscarlas para llevárselas, y en un principio yo pensaba, bueno, desaparecerlas para qué, para ocultar nuestra verdadera historia. Pero no, otra posibilidad es venderlas, ¿no? Venderlas en el mercado negro para hacer más dinero y, bueno, las personas corruptas, eso es lo que hacen, ¿no? Con dinero baila el mono, dice la frase popular. Y hablando de dinero, ¿no? Otra de las cosas que nos hemos enterado gracias a Requetetridáctilas, canal muy recomendado, ya saben, suscríbanse. El señor Flavio Estrada, en uno de los clips que presenta Requetetridáctilas, ¿no? Nos enteramos que Joyce Mantilla había reportado que en el portal de Transparencia, es un portal en internet, un sitio web en internet que tiene el gobierno del Perú, a través del cual los ciudadanos pueden obtener información. Resulta que este señor Flavio Estrada, en un mes, no recuerdo de qué año, no recuerdo si Joyce Mantilla lo menciona, en un mes, en el mes de diciembre creo que dijo, no sé si es 2023, había recibido no solamente 9 sueldos, sino además 9 gratificaciones en un solo mes. Para los que no sepan, que no son de Perú, ¿no? Una gratificación es un sueldo extra que se le paga a un empleado en Perú en los meses de julio y en diciembre. Esto está en la ley la ley laboral del Perú desde hace muchos años, ¿no? Las personas que están empleadas a tiempo completo reciben 14 sueldos, 12 uno por cada mes del año, y además en julio uno extra y en diciembre uno extra. Entonces este señor recibió en un solo mes de diciembre 9 sueldos y además recibió 9 gratificaciones. Cuando Joyce Mantilla cuenta que cuando se comunicó con el gobierno para ver esto de lo del portal de transparencia y los reportes de los sueldos que había ganado este señor, le dijeron, bueno, había un error, ¿no? Y como dice Joyce, si hay un error, se eliminan pues las transacciones que están erradas y quedan solo las correctas. Pero en el video Joyce comenta que al final no las eliminaron, solamente comenzaron a mover, a desplazar esos sueldos, a poner 2 en un mes, 2 más en otro mes, y así como a separarlos, ¿no? Es decir, no los pueden eliminar porque, me imagino yo, posiblemente no sean errores. Si los eliminan, contablemente no les va a cuadrar el saldo, el balance, el resultado final. Entonces lo único que les queda es moverlo de fecha. Y eso es lo que empezaron a hacer. La gran pregunta es, ¿no? ¿Por qué el señor Flavio Estrada recibió tanto dinero? Porque como dice Joyce, un funcionario público solamente puede tener un trabajo, no varios trabajos, y puede recibir solo un sueldo de un solo trabajo. Que un funcionario público reciba muchos más sueldos del que le toca es algo que va contra la ley. Es una buena pregunta, ¿no? Ahora, dice Joyce que también como periodista que ha contactado al señor Flavio Estrada, pero nunca responde, no quiere responder a las preguntas sobre por qué recibió tantos sueldos en un mes, en un solo mes, ¿no? Tantos sueldos y tantas gratificaciones. Y al igual que esa pregunta, el señor Flavio Estrada tampoco
quiso responder a la pregunta que le hizo Joyce en la conferencia de prensa que hicieron, ¿no? Para tratar de desacreditar a las momias. Si mal no recuerdo, esto fue en enero del 2024. Joyce le pregunta: señor Estrada, diga usted si los análisis que acaba de presentar en esa conferencia, ¿no?, diciendo que las momias eran falsas, son lo mismo que lo que está en la Universidad de Ica. Es decir, la pregunta directa fue, ¿no?, ¿usted ha investigado los cuerpos que están en la Universidad de Ica o sus análisis son de otra cosa? Y el señor Flavio Estrada, luego de recibir un consejito de esta mujer que estaba sentada a su lado, lo único que hizo fue decirle a Joyce Mantilla: usted es un payaso. Dijo otras cosas más, tratando de desacreditar a Joyce, pero en ningún momento respondió si los resultados de su ponencia, de su exposición, de su informe, habían sido con muestras de las momias que están en la Universidad de Ica o en base a otra cosa. No respondió. Así que ellos mismos, digamos que, como dicen en inglés, ¿no?, se disparan en el pie. Es una frase muy popular en inglés, ¿no?, cuando se ve que alguien comete errores y es flagrante. Los errores que están cometiendo son flagrantes, ¿no? Como dice el video de Requete Tridáctilas, ellos mismos se desacreditan a sí mismos. Pero para tener todos los detalles, nuevamente les recomiendo que vean el video. Y además, no solo eso, ¿no?, en la descripción está un link, un enlace, un vínculo a las fuentes de toda su investigación. Lo van a ver ahí, está en Google Docs. Y todos los documentos que ha utilizado para demostrar que hay algo que huele muy mal en todo esto que el gobierno del Perú ha organizado contra las momias de Nazca. Como les dije, no es solamente el hecho de que nos quieran ocultar nuestra historia, sino también el hecho de que aparentemente podría, sospecho yo, no tengo pruebas, pero podría haber un intento de tratar de apoderarse de todo esto para que se vaya al mercado negro a cambio de mucho dinero. Ahora, quería comentarles un dato pequeño que nos hizo ver una persona en nuestro canal en inglés. Una de las piedritas, para los que no recuerden, Mario, quien encontró las momias en Palpa, si mal no recuerdo, cerca de Nazca, ¿no?, también encontró muchos objetos junto con las momias, como muchas de estas piedritas que tenían formas curiosamente similares a cabezas con cráneos alargados, ojos grandes, ¿no?, boca pequeña, etcétera, etcétera. Incluso aquí se ve una pequeña pirámide de piedra, ¿no? La piedra del lado izquierdo, la primera que vemos en pantalla al lado izquierdo, como ustedes ven, parece que tuviera 3 crestas, ¿no?, una al medio y una a cada lado de la que está al medio, que empieza desde el medio de los ojos. Y esta persona nos puso un comentario en YouTube en inglés y nos hizo ver que esa figura le recordaba a un caso muy similar de hace años en Brasil. Los que recuerdan este caso del extraterrestre de Varginha, o Varginha, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Creo que la NH es como ñ, Varginha. Recordarán que existe este boceto hecho por un artista gráfico en base a la descripción que dieron las niñas, en ese momento eran niñas, las mujeres que vieron este ser en ese pueblo en Brasil. Y como ven, el dibujo, en el dibujo describen como 3 crestas en la parte superior del cráneo, de la cabeza del ser. Ahora, cierto que los ojos tienen una forma un poco más ovalada, ¿no?, diferente, y no están como inclinados, pero
la característica de las crestas, 3 crestas en la parte superior de la cabeza, es cierto, ¿no? Se parece a lo que vieron estas mujeres en Varginha. Y creo que no fueron solo las mujeres, otras personas del pueblo también me parece que lograron ver a esta criatura que estaba como asustada o como enferma y escapando, ¿no? El caso Varginha es muy interesante, así que lo pueden buscar en YouTube. Hay muchos videos respecto a ese caso. Pero bueno, yo creo que eso es todo por ahora. Como ven, aparentemente la corrupción está tratando de poner sus manos en las momias de Nazca, y el pueblo del Perú, y en especial el pueblo de Ica, ¿no? Y sus provincias, las provincias de donde han salido estos cuerpos, ¿no? Los pueblos de Nazca, Palpa, deberían ser los primeros interesados en hacer que esto se declare patrimonio cultural de la nación, para que de alguna manera sean protegidos, ¿no? Aunque sea que exista la ley, porque si no existe la ley, es mucho más fácil para los traficantes comenzar a vender todo esto en el mercado negro, y así, de esa manera, nunca nadie se va a enterar de lo que verdaderamente pasó hace decenas de miles de años en nuestro planeta. Especialmente en esa región de Perú, quién sabe, de repente en otras partes del mundo existen también, sino que nunca nos lo han mostrado. La suerte que tenemos es que Mario se acercó al Instituto Incari la primera vez y Thierry Yamin le hizo caso, y luego Thierry Yamin tuvo contacto con Jaime Maussan y Jaime Maussan tuvo contacto con Gaia, y todos ellos invirtieron dinero para viajar, a tomar videos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también invitaron a Joyce Mantilla, por eso que Joyce está desde un inicio en esta investigación. Y ahora cada quien ya por su parte está haciendo su propia investigación, su propia promoción. Los que investigan, los que tienen acceso a las momias, a ellos debería ser a quien debemos prestarle atención, ¿no? Y la pregunta más fácil para saber si alguien está emitiendo una opinión con base o no es, ¿no? Si alguien dice son falsas, la primera pregunta que se le debe hacer es: ¿has tomado muestras de los cuerpos que están en la Universidad de Ica? Si esa persona no lo ha hecho, pues hay que ignorarla. Solamente deberíamos escuchar a los que verdaderamente han tomado muestras de los cuerpos que están en la Universidad de Ica y que siguen allí hasta el momento. Ojalá pues que el gobierno no intente quitárselos, a pesar de que dicen que son armados, ¿no? Eso es todo por ahora. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambio y fuera.